Hola y bienvenido a un vídeo más. Esta vez vamos a hablar sobre qué hubiera pasado si España hubiera participado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo habría afectado al desarrollo del conflicto la entrada de España? Vamos a suponer que España hubiera formado parte del eje. Luego después hablaremos lo que pasaría si España se hubiera unido a los aliados. Si España se hubiera unido a las potencias del eje, lo más probable hubiera sido lo siguiente. En primer lugar, España podría haber aportado un gran apoyo militar a las potencias del eje. España podría haber aportado un importante contingente de tropas, de recursos y de armamento al eje, lo que habría fortalecido la posición militar de las potencias del eje en Europa y en el norte de África. En segundo lugar, hubiera sido muy importante de cara al control del Mediterráneo. La unión de España al eje habría permitido a las fuerzas del eje controlar el Mediterráneo occidental, lo que habría tenido un gran impacto en la estrategia de los aliados y en sus operaciones en el norte de África. También hay que tener en cuenta los posibles cambios de política exterior española. La unión de España al eje habría cambiado drásticamente la política exterior de España y sus relaciones con otros países. España habría perdido su posición de neutralidad y España podría haber sido vista como un enemigo por las potencias del eje. Y lo más importante es que si España hubiera formado parte de los aliados, se hubiera unido a la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados, podría haber sido invadida, o sea, una posible intervención de los aliados. En este caso, los aliados podrían haber atacado a España. Por cierto, te dejo un vídeo muy interesante sobre un plan ideado por Winston Churchill para atacar a España en la Segunda Guerra Mundial. El plan finalmente no se llevó a cabo, se descartó, pero se mantuvo por si Adolf Hitler decidía invadir España o por si España se unía a Alemania. La cuestión es la siguiente: si España se hubiera unido al eje, ¿hubiera sido suficiente para que el eje hubiera podido ganar? Bien, si España se hubiera unido al eje, es muy difícil determinar si esa aportación hubiera sido decisiva, ya que habrían influido otros muchos factores. España podría haber aportado una gran cantidad de recursos militares y económicos. Sin embargo, los recursos de España no habrían sido suficientes para cambiar el curso de la guerra por sí solos, ya que los aliados también tenían recursos. Otro punto importante es una estrategia militar. El eje tendría que haber desarrollado una estrategia militar diferente, una estrategia militar más efectiva para ganar la guerra, y la participación de España habría tenido un impacto en esta estrategia. Es posible que el eje hubiera tomado otras decisiones en cuanto a la distribución de sus fuerzas militares y la ejecución de sus planes si España se hubiera unido al eje. Por otro lado, también tenemos que destacar la reacción de los aliados. La participación de España del lado del eje habría llevado a una respuesta de los aliados, que habrían intensificado su lucha contra Francia e Italia. Los aliados también habrían buscado aliados para contrarrestar la unión de España al eje, lo que habría cambiado la dinámica de la guerra. La unión de España a Francia, Alemania y Japón, las potencias del eje, habría significado un importante cambio en el equilibrio de poder en Europa, lo que habría obligado a los aliados a reevaluar sus estrategias y tácticas. Es posible que la guerra se hubiera prolongado por varios años más, mientras que las fuerzas del eje hubieran intentado asegurar su dominio en Europa y en el norte de África. También es posible que la unión de España a las potencias del eje habría llevado a una mayor intervención de otros países, como Estados Unidos, que habrían tenido que aumentar su apoyo militar y económico a los aliados para contrarrestar la entrada de España en la guerra a favor del eje. Esto habría llevado a una guerra más prolongada y más costosa, con un impacto significativo en la economía y en la sociedad de los países involucrados. Es difícil determinar con precisión cuánto más se podría haber alargado la Segunda Guerra Mundial si España se hubiera unido al eje, pero es probable que habría prolongado la guerra y hubiera sido mucho más difícil para los aliados lograr la victoria. El hecho de que España se hubiera unido al eje durante la Segunda Guerra Mundial es probable que hubiera sido considerada por los aliados como un objetivo prioritario, y los
los aliados podrían haber atacado a España, debido a la posición estratégica de España en el Mediterráneo y al potencial de España para ofrecer ayuda hacia los aliados. Para defenderse, España habría tenido que movilizar sus recursos militares y económicos y hubiera tenido que desarrollar una estrategia efectiva para resistir un posible ataque de los aliados. Algunas de las medidas podrían ser las siguientes. En primer lugar, España habría tenido que fortificar sus fronteras con Francia y Portugal para evitar una posible invasión terrestre de estos países. Esto habría requerido la construcción de fortificaciones, trincheras y sistemas de defensa para proteger sus fronteras. En segundo lugar, España hubiera tenido que reforzar su flota. España habría tenido que reforzar su flota naval para proteger sus costas y prevenir posibles ataques desde el mar. Esto habría requerido la construcción de nuevas embarcaciones y el entrenamiento de tripulaciones capacitadas para enfrentar a los aliados en el Mediterráneo. España acababa de salir de la guerra civil y España económicamente estaba muy por debajo de sus posibilidades. Así que España hubiera tenido que establecer alianzas con otros países del eje para recibir apoyo militar y económico en caso de un ataque por parte de los aliados. Esto habría fortalecido la posición de España y habría proporcionado una fuente adicional de recursos militares y económicos. En tercer lugar, España debería de haber desarrollado una red de espionaje y contraespionaje. España habría podido desarrollar una red de espionaje y contraespionaje para monitorizar las actividades de los aliados y detectar posibles amenazas antes de que los aliados llegaran a sus costas. Esto habría permitido a España tomar medidas preventivas para proteger un posible ataque. En general, la capacidad de España para defenderse durante la Segunda Guerra Mundial habría dependido de una combinación de medidas militares y diplomáticas. Habría sido un desafío considerable, ya que España acababa de salir de la guerra civil y, como he dicho antes, España estaba fatal. Pero es posible que España hubiera podido resistir un posible ataque de los aliados, si se hubieran adoptado medidas efectivas de defensa y si se hubiera establecido alianzas adecuadas con los países del eje. Otra cuestión importante es por qué España no participó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que le llevó a Franco a mantener una política de neutralidad? La respuesta a estas preguntas tiene varias razones. En primer lugar, la falta de preparación militar de España. España acababa de salir de la Guerra Civil Española. España no estaba preparada para una guerra de tal magnitud. El ejército de España estaba agotado y mal entrenado. Hay que tener en cuenta también que tanto Francia como Reino Unido eran potencias de primer orden, mientras que España no, España ya era una potencia de segundo orden. España durante el reparto de África fue capaz de colonizar el Sáhara, el norte de África, Guinea con muchas dificultades, mientras que Reino Unido y Francia conquistaron cada uno media África. Reino Unido y Francia eran potencias de primer orden. España ya no era esa potencia de primer orden que había sido antes, era una potencia de segundo orden. Así que esa fue una de las razones. Otra de las razones es el miedo a revivir la guerra civil española. España acababa de salir de una guerra que había enfrentado a republicanos con nacionales, capitalistas y comunistas. Entonces, si España se hubiera metido en la Segunda Guerra Mundial, la guerra civil española podría haber revivido. Y ese es otro punto importante. Franco no quería una guerra civil nunca más. Otro punto importante también es el temor a una invasión. Franco temía que España fuera invadida por las potencias aliadas si se unía al eje. España no tenía la capacidad de defenderse de una invasión por su cuenta. Otro punto importante es la dependencia de España con las economías británicas y Estados Unidos. Tanto Gran Bretaña como Estados Unidos eran importantes aliados comerciales de España y si España se hubiera unido a las potencias del eje hubiera perdido el acceso a estos mercados. En resumen, Franco decidió mantener su política de neutralidad debido a varias razones. Su falta de preparación, el temor a revivir la guerra civil, el temor a una invasión, la dependencia económica de Gran Bretaña y Estados Unidos. Todo esto fue lo que hizo que Franco decidiera mantener una posición de neutralidad.
Ya hemos hablado de lo más probable que hubiera ocurrido si España hubiera participado en la Segunda Guerra Mundial del lado del eje. Pero ¿y si España hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados? ¿Qué hubiera pasado? En ese caso, España podría haber sido una importante base de operaciones militares para los aliados, debido a su ubicación geográfica y estratégica, sobre todo de cara al control del Mediterráneo, el Mediterráneo occidental y el norte de África. España podría haber suministrado a los aliados recursos vitales como alimentos, materias primas y combustible. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la decisión de España de unirse a los aliados habría sido una decisión difícil y compleja, ya que habría significado romper con el régimen nazi y esto hubiera puesto en peligro la estabilidad política del país. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo.